Y en Apocalipsis 2, del 12 al 17, el Señor dice: escribe esta carta al ángel de la iglesia de Pérgamo. Este es el mensaje de aquel que tiene la espada aguda de doble filo. Yo sé que vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, has permanecido leal a mi nombre. Te rehusaste a negarme aun cuando mi fiel testigo, Antipas, murió como mártir en medio de ustedes ahí en la ciudad de Satanás. Y continúa diciendo: pero tengo unas cuantas quejas en tu contra. Toleras a algunos de entre ustedes que mantienen la enseñanza de Balaam, quien le enseñó a Balac cómo hacer tropezar al pueblo de Israel. Los enseñó a pecar, incitándolos a comer alimentos ofrecidos a ídolos y a cometer pecado sexual. De modo parecido, entre ustedes hay algunos nicolaitas que siguen esa misma enseñanza. Recordemos que los nicolaitas eran aquellos que predicaban de que nosotros éramos dioses y de que éramos semejantes, ¿sí? Entonces, cuando la iglesia de Éfeso decía, nosotros aborrecemos esto, viene la gente en Pérgamo y dice, ok, nosotros aceptamos eso, es posible que vos y yo pues seamos dioses. Y les manda el Señor: arrepiéntete de tu pecado, o de lo contrario, vendré a ti de repente y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores les daré del maná que ha sido escondido en el cielo, y le daré a cada uno una piedra blanca, y en la piedra estará grabado un nombre nuevo que nadie comprende aparte de aquel que lo recibe. Entonces, si nos regresamos quizás al Apocalipsis 2:13. Entonces, aquí es donde viene el primer elogio. Yo sé que vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono. Y a pesar de eso, la gente en Pérgamo se mantiene fiel al nombre de Jesucristo. Y ellos se rehúsan a negarlo aun cuando él ven que Antipas murió como mártir en medio de todos ellos. Y esto es algo que el Señor commenda al pueblo en la iglesia de Pérgamo. Es decir, ellos se mantuvieron fiel. Ellos estaban viviendo literalmente en el epicentro donde estaba el trono de Satanás en ese momento. Y aún a pesar de eso, ellos dijeron: yo permanezco fiel al nombre del Señor. Pero aquí es donde entra la queja. Ellos toleraban la doctrina de los nicolaitas y toleraban a aquellos que se aferraban a la doctrina de Balaam. Ahora, en los tiempos de Babilonia, ahí tenía su trono Satanás. Pero entonces, cuando desaparece Babilonia, él viene y traslada su trono a Pérgamo. Entonces, verán, no era fácil para el cristiano en ese momento dado evangelizar. Es decir, literalmente estaban viviendo en la ciudad donde se encontraba el trono de Satanás. Había gran peligro para la vida de cada uno de ellos. Y a pesar de eso, ellos seguían y se mantenían fiel. Y ahí se encontraba el altar más grande del mundo en honor a Zeus. Y ahí es donde puso su trono Satanás. ¿Por qué lo pone ahí? Porque se estaban idolatrando, como se llama, dioses ajenos. Entonces Satanás dijo: ok, aquí tienen un gran trono para Zeus, es un dios ajeno. No le están rindiendo realmente la apropiada adoración que debe haber para el Señor. Y entonces, a donde mora el pecado, a donde mora la idolatría, ahí es donde Satanás viene y se impone. Y en Números 25 se cuenta que los israelitas fornicaban con las mujeres madianitas. Y en Números 31:16 se dice que lo hicieron también por consejo de Balaam. ¿Por qué estamos hablando otra vez de esto? Vemos de que lo que se enseñaba por Balaam y luego se traspasa a Balac, eso se estaba volviendo a imponerlo en la iglesia de Pérgamo. Y algunos maestros incluso llegaban a aconsejar a los cristianos a participar en vicios sexuales de cultos paganos. Y quizás no todos lo enseñaban, pero algunos lo toleraban. Y con tolerar entonces es suficiente, porque si uno no levanta la voz en contra de un pecado, si uno no levanta la voz como iglesia, como cristiana, en algo que va en contra del Señor, entonces nosotros es como que estamos siendo permisivos. Entonces, bien como les mencionaba, cuando la iglesia de Éfeso aborrece la doctrina de los nicolaitas, Pérgamo retenía esa doctrina. Y vemos más adelante entonces cuál fue el elogio. Ellos fueron fieles a la fe, sí. Pero, ¿cuál fue la queja del Señor hacia ellos? Que era una iglesia permisiva al pecado sexual y eran tolerantes a los dioses ajenos. Yo les mostré, ellos tenían un altar para Zeus. Entonces, ¿cómo es que el Señor les advierte? Les dice: arrepiéntete. Y en todo momento nosotros vemos que sí tenemos un Dios misericordioso. Es un Dios de amor. Vivimos, y alguien me lo menciona siempre, que vivimos en un tiempo de gracia y hasta de misericordia, porque Dios aguanta mucho. Y en todo momento, cuando termina las advertencias, Él le dice: arrepiéntete. ¿A qué va esto? A que hay una oportunidad de salir del pecado. Hay una oportunidad para volver al camino a donde uno tiene que estar encaminado como iglesia, como congregación.